Bienvenidos a la primera sesión de grupos pequeños de septiembre. Este mes veremos más profundamente la vida de oración de Cristo. ¿Cómo y cuándo oraba? ¿Cuál era el contenido de sus oraciones? ¿Por quién oraba? Podemos aprender mucho sobre la oración al estudiar las prácticas de oración de nuestro Señor. Comenzaremos esta sesión mirando cómo oraba Jesús. Cristo mostró, a través de su acercamiento a Dios en la oración, que Dios está cerca y es accesible. Esto queda demostrado en las primeras dos palabras de la oración del Señor. Padre nuestro. Dios no solo está cerca, sino que Jesús deja en claro que todos podemos llamarlo Padre. Él introdujo una nueva dimensión a la oración, una mucho más personal e íntima. En el Sermón del Monte, el Señor proporciona una enseñanza adicional sobre cómo debemos orar. En Mateo 6, 5 al 6, Él dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cristo no estaba condenando la oración comunitaria a través de esta enseñanza. Más bien estaba mostrando cuánto despreciaba la hipocresía, enfatizando que la oración es algo serio que debe hacerse en toda modestia y sinceridad. Él mostró la importancia de esto muchas veces, aislándose a menudo para tener comunión con su Padre a través de la oración, como en Mateo 14, 23, Marcos 1, 35. En los versículos 7 y 8, Él brinda más enseñanzas con respecto a la oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que estas cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Cristo muestra aquí que la efectividad de nuestras oraciones no está relacionada con la cantidad de palabras que usamos. Piensa otra vez en el Padre nuestro. En esta oración, modelo del Señor, nota que no hay repeticiones. Cada línea es fresca y dicha en términos simples. También nos recuerda de manera poderosa que Dios es consciente de lo que necesitamos, incluso antes de que oremos. Nuestras oraciones no necesitan incluir una descripción detallada de nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial es omnisciente. Él sabe todo. Cristo nos muestra cómo debemos orar a través de su ejemplo en el jardín de Getsemaní. En estos difíciles momentos finales, Él ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22, 42. Esta oración fue un clamor del alma, como se demuestra en el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cada vez que el Señor oraba, lo hacía con devoción e intensidad. Cristo también define claramente cuándo debemos orar. Según lo registrado en el Evangelio de Lucas, es evidente que Él oraba antes y durante los momentos decisivos de su vida. Él oró antes de que el Espíritu Santo descendería sobre él, en Lucas 3, 21 al 22. Antes de designar a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia, en Lucas 9, 18 al 21. Al comienzo de su amargo sufrimiento, en Lucas 22, 41 al 46. Y antes de morir en la cruz, Lucas 23, 46. Jesús muestra, a través de estas oraciones, su absoluta confianza en la fidelidad del Padre y su total dependencia de Él.
También podemos ver que no había un horario establecido del día en que Jesús oraba. De hecho, en Lucas 6:12, justo antes de que Jesús escogiera a los 12 apóstoles, leemos lo siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí, dado el peso de la tarea en cuestión, Jesús fue inspirado a orar toda la noche. Él se comunicaba con el Padre tan a menudo y durante tanto tiempo como se sentía inspirado. Veamos también brevemente el contenido de las oraciones de Jesús. Encontramos los siguientes aspectos con mayor frecuencia: alabanza, agradecimiento, intercesión y petición. En Lucas 10:21, Jesús hace una oración de alabanza. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús muestra aquí que estaba absolutamente de acuerdo con la voluntad de su Padre y que confiaba plenamente en él. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, él hizo una oración de agradecimiento. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. San Juan 11, 40-42. ¿Cuánta confianza tenía Jesús en la provisión del Padre, que le daría gracias por adelantado? Cristo destaca la importancia de la intercesión en Lucas 22, 31-32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Aquí el Señor está mostrando su cuidado y preocupación por Pedro al interceder por él en oración. ¿Con qué frecuencia se incluyen los nombres de otros en nuestras oraciones? Finalmente, Jesús también incluyó muchas peticiones en sus oraciones, para sí mismo, para sus discípulos y para todos los creyentes. Hablaremos en detalle sobre estas peticiones en las siguientes sesiones del mes. Hay mucho que aprender de la manera en que Jesús abordaba la oración. En todas las cosas, Él es el gran maestro. Y este es ciertamente el caso cuando se trata de la oración. Agradezcamos su ejemplo y continuemos incluyendo sus prácticas de oración en nuestras vidas.